El alma solo aparece cuando encuentra a su alma gemela y entonces da un paso al frente sin consultarnos, ni a nosotros, ni a nuestra razón, ni a nuestros planes. Solo entonces empezamos a vivir de verdad, a vivir con nuestra alma. En ese momento, todas las dudas y el pudor quedan atrás, y esas dos almas corren, la una hacia la otra, para fundirse en un abrazo. Esta profunda reflexión que podemos ver en el libro de Madonna con abrigo de piel, del autor Sabahattin Ali, quien es uno de los exponentes más importantes de la literatura turca, nos da una pequeña muestra de lo compleja que es la historia, de lo enigmático que es y de cómo trasciende desde un simple romance que pudiera dar a entender al principio, para sumergirse en las profundidades de la soledad, el abandono y de la búsqueda verdadera de una conexión auténtica. La historia comienza de una manera muy extraña, no obstante, no se dejen engañar porque realmente se trata de un libro que te puede maravillar en diversos aspectos, desde los aspectos de la psicología más básica, aspectos más complejos, de introspección, de pensar verdaderamente en cómo se sienten otras personas, hasta el mero hecho de poder adentrarte en una búsqueda verdadera de ti mismo, en ver reflejado cada uno de los personajes en ti, en amigos, en familiares, y poder hacer realmente una reflexión verdadera. Y por esto y muchas otras cosas más, Madonna con abrigo de piel realmente es un muy buen libro. Es un libro muy corto, de algunas poco más de 200 páginas. Muy, muy, muy recomendado. Yo tuve la oportunidad de poder leerlo en un club de lectura al cual asisto. Y la verdad fue un libro que nos sorprendió a la gran mayoría de los asistentes. Desde la historia que comienza, como decía al principio, de una manera muy obstusa, muy extraña, peculiar, puesto que el personaje principal, que es el medio en el que narran la historia, realmente no posee un nombre, sino un carácter un poco extremista en el aspecto de la manera en que piensa, lo ofuscado que está, la búsqueda que intenta alcanzar en las personas, pero que se muestra como resiliente, cómo va evolucionando al encontrar a una persona que le llama la atención después de sobrevivir a algunas vicisitudes en su vida, y cómo es esa interacción con esa otra persona. Pudiera parecer que tiene un inicio lento, prácticamente son 50 páginas de esta introducción, que pudiera no llamar la atención por lo extraña, lo peculiar, lo molesto que pudiera resultar este personaje. Pero ya cuando empiezan a hablar sobre la historia verdadera, en el sentido de la historia en la que aparece Madonna, que no es obviamente la cantante, sino es una mujer que se llama Maria Puder, y de el otro protagonista que se llama Raif Effendi, que yo le digo Ralph por si me equivoco, nos da un cambio de paradigma total, en el sentido de que el ritmo, la narrativa, la prosa inclusive cambia y te da una manera diferente de conocer a estos personajes mediante un escrito. Y la interacción que tienen vale mucho la pena por el contenido de los diálogos, la manera en que expresan las ideas, la manera en que tratan de comprenderse, de forjar una amistad, y de cómo la búsqueda de esa conexión auténtica, al intentar ir más allá, resultan en imprevistos, en una introspección por parte de los dos protagonistas, y cómo se va desembocando esta historia a lo largo de los problemas y de las felicidades que llegan a tener. Es una historia muy, muy digna, que vale mucho, mucho la pena. Y de aquí se pueden desembocar muchísimos temas. No obstante, la primer parte de aquí, que es la recomendación, vayan a leerlo
Se los recomiendo sumamente, encarecidos. A muchísimo de los asistentes del club que les menciono les gustó. Ya a partir de esta parte ya vienen lo que se pudieran considerar spoilers. A mí en lo personal, como la historia está contada desde el punto de vista de Ralph Effendi, una persona cuyo carácter siento que debió de haber cambiado en el punto de la reflexión, me hace mucho a la idea de considerar la posibilidad de que todo lo que está contando de alguna manera no es la realidad, de que quizás está contando una historia de lo que no pudo haber sido. Y más que nada me baso en el hecho de que como todo está desde su punto de vista como marco de referencia al ser una persona artística, yo personalmente siento que no me podría de fiar, porque uno pensaría que al pasar todas esas vicisitudes en su vida, esa frustración, esa falta de confianza, de seguridad, esa pérdida de su ser tan amado, que obviamente él en su momento, como lo muestra, pensaba que había sufrido un abandono, cuanto que en la realidad sufrió una pérdida de la muerte. Y yo siento que debió de haber tenido algún peso más en su carácter a partir de ese momento, pero el camino que elige es el camino prácticamente del suicidio interno, puesto que al darse cuenta de que esa persona a la cual él estaba enlazado, a la cual él creía que existía un lazo verdadero, desaparece, lo abandona con la falta de comunicación, la falta de respuesta en las cartas. En lo personal yo siento que su conclusión como conclusión final es de una derrota, es de dejarse vencer por la existencia misma y abandonar la vida de una manera espiritual, al dejar todos sus negocios pausados, conseguir otro trabajo más sencillo, su vida dar otro rumbo, casarse, tener hijos, con una familia que al cual lo menospreciaban, lo trataban muy mal. Y al darse cuenta de que él tenía una perspectiva errónea de lo que en realidad pasó, y ver el resultado de su amor en el fruto de la niña que sale como un atisbo, yo siento que quizás debió de haber cambiado bastante en el impulso de continuar viviendo, en el continuar con ese motivo de su razón de ser, pero no obstante se deja marchar, lo cual a mí se me hace muy, muy disonante. Siento que es una dicotomía muy grande de un camino que no debió de haber tomado. Pero el autor te lo deja como reflexión, ¿no? Porque también el protagonista anónimo te deja con esa imagen me quiero quedar con esta idea de Ralph Effendi, de esta figura que no existe, porque cuando llega y se da cuenta de que ha fallecido, decide no verlo, decide no afrontarlo, decide evadir la realidad, decide quedarse con esa imagen ficticia de una persona que existió, que quizás sí fue así, pero que ya no lo es, porque obviamente pues ya no está. Y a mí esa reflexión final es la que me hace dudar un poco de lo que pasó dentro, de si realmente comprendió, si realmente hubo un aprendizaje verdadero, o si simplemente fueron los delirios de una persona que se sentía sumido en una depresión absoluta. Y es a mí lo que más me deja como para pensar. Y eso lo comenté en el club de lectura y mucha gente estuvo en contra de mis ideas, puesto que parte de una asunción muy, muy drástica. Pero yo siento que tiene su justificación en lo que les mencionaba de la perspectiva con la que afronta la realidad. No obstante, obviamente si alguien le llama la atención para leerlo y se anima, déjenlo en los comentarios sus pensamientos, puesto que sí es un libro que vale totalmente mucho la pena y te genera justamente estas reflexiones
que pueden variar mucho de persona en persona y es lo que le aporta un valor verdadero, ¿no? Parto desde mi punto de vista y mis asunciones y mi paradigma de cómo he llevado mi vida y mi manera de pensar y hago mis conjeturas a partir de eso. Y de ahí va cambiando, ¿no? En función de las personas. Otras personas lo pudieran percibir simplemente como una historia bonita de sosiego, de amor, de recelos. eh, Cambia mucho la perspectiva. Y justamente por eso sale mi recomendación. Siento que es una obra que verdaderamente vale la pena. Tómense su tiempo, disfrútenlo y dejen su comentario si les llega a gustar.